Hola, hola, buenas tardes. Siendo las 12:58 del 2 de febrero del 2022 y contentos con el resultado del día de ayer, vamos a, vamos a empezar clase, ¿sí? Eh, Quiero presentarles a ustedes, les voy a compartir la pantalla, las notas de los recuperos que dieron el día lunes. Si hay algún reclamo al respecto, para que se queden después de clase, después de la 1. Y si tienen clase, pues citarnos concretamente con alguien que esté en desacuerdo con esas notas para ir analizando caso por caso. Eh, Respecto a lo que quedé por revisar, sí está incluido las dos preguntas. De hecho, sí he tenido el archivo que me garantiza de que sí se había pensado en en esa pregunta, que se había aceptado las dos respuestas. Así que por ese lado, tranquilos también, ¿no? Sin embargo, repito, si también hay algún reclamo al respecto, pues me hacen llegar. Entonces vamos a presentarlo, mucha atención para que revisen. Esta nota de aquí, lo que está en amarillo, aquí tienen amarillo que corresponde al grupo 1. Al lado derecho tienen otro amarillo que corresponde a los que dieron examen de recuperación. Y estas notas que ustedes ven aquí ya están puestas en su primera nota con el color rojo. Entonces ahí tienen que ver su nombre, y si no están de acuerdo con la nota, pues al final haríamos el reclamo, ¿sí? En esta otra está lo mismo, ¿no? Ahora, sin color está las personas que dieron el recupero, y aquí están en rojo todos los que dieron. Los que están en cuadrito rojo es los que no tenían nota porque no dieron el primer examen y ahora lo dieron. Es el caso de Urbano, que sacó 20, Juan Luisa, que sacó 18, ¿no? Estamos ahí con el grupo 2. El grupo 3 que vuelta en amarillo sería lo que dieron, y acá en rojo la nota que se le ha puesto, ¿no? Ya una vez que esté corregido, yo borraré esta parte y quedará ya solamente la nota 1 y la nota 2. Luego tenemos al grupo 4. El grupo 4 lo mismo. Aquí está los que dieron, y acá ya está puesto la nota que corresponde. Hay personas como, por ejemplo, Montero Mejía, que no dio recupero porque pues ya tiene 16. Y la mitad sería 8 sobre 10, sería 16 sobre 20, pues dice ya no quiero más, ¿no? Como ustedes ven, hay mucha gente que tiene una buena nota, volvieron a dar, y prácticamente subieron, todos subieron algo, ¿no? Porque la materia ya la van sabiendo, ¿no? Y yo no hago preguntas rebuscadas, sino a lo mucho de pensar. Grupo 5, las notas aquí y colocadas acá, ¿sí? Repito, si hay alguna persona que no está de acuerdo, perdón, aquí todavía no les he pasado las notas, sí. En este grupo todavía no les he pasado porque tuve que salir a una urgencia y ya no pude pasar. Es decir, grupo 5, grupo 6 y grupo 7 todavía no las he pasado, no las he reemplazado, pero vale la pena que revisen si están bien o están mal, ¿no? Por ejemplo, aquí todo el grupo 6 organizaditos me parecían que han estado, se han organizado bien para que sacar casi prácticamente todos, excepto Romero Heredia, que ha sacado 19, pero el resto ha sacado bien. El grupo 6 ha sido un grupo bien organizadito, ¿sí? Entonces así veo. El grupo 7 tiene acá la nota, todavía no la he puesto, no la he reemplazado, ¿sí? Porque no tuve tiempo, como les había manifestado. Hemos puesto las notas hasta el grupo 4. Grupo 5 no, grupo 6 no. Pero repito, ahí pueden ver cuánto han sacado, y con eso ustedes pueden hacer reclamo correspondiente si fuera necesario. ¿Ya? Entonces,
Cualquier reclamo que haya, nos quedamos después si es que no tienen clase. Y si tienen clases, al WhatsApp, citándonos una horita, una media horita para revisar nota por nota en el sistema, del que tenemos todo. ¿Ok? Bien, entonces vamos directamente a clase para no seguir quedándonos con materia. Entonces, hoy vamos a ver un tema nuevo, que es la hipertrofia del píloro. Hipertrofia del píloro. Me olvidé de revisar cuántos mismos estaban. A ver, están 121 personas. Y de vuelta veo que está saliendo de tener transcripción. De tener transcripción. No sé por qué sale la transcripción. Veamos si ahora ya está mejor. Ahora sí. Si no estaba saliendo la transcripción de todo lo que se iba diciendo. No es necesario porque ustedes sí me están escuchando bien. Ok. Listo. Entonces vamos con... Si alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla y si están viendo mi audio, escuchando bien mi audio. Sí, doctor, sí se ve la pantalla y se la escucha. Ok, listo. Entonces vamos con la clase. Vamos a estudiar un temita muy bonito, muy lindo, como todos los que son de cirugía pediátrica. En algunos casos son temas puntuales, son temas que, como ustedes van a ver, de pronto no son tan frecuentes, pero que son necesarios que ustedes los tengan, porque pues, es necesario que en pediatría ustedes aprueben estas patologías. Y muchas de estas las ven también en pediatría, ¿no? Abdomen agudo deberían verlo en pediatría, no sé si lo ven, pero bueno. Entonces, acá está este temita, ¿no? Miren, entonces, se habla de que es una enfermedad evolutiva. Vamos a señalar estas palabras, de las cuales nos va a servir para darnos cuenta del verdadero concepto. Evolutiva, en la cual hay hipertrofia e hiperplasia de la musculatura del píloro, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que provoca? Estenosis del canal pilórico y eso, en definitiva, ¿qué es lo que lleva a un síndrome pilórico? Acordarse que síndrome es la unión de signos y síntomas. Ahí nosotros hablamos de síndrome o síndrome, ¿ya? Y te dice que es una enfermedad evolutiva, es decir, que no es de la noche a la mañana, como podría ser un abdomen agudo. Esto es, tiene sus días y antiguamente 2, 3 semanas sin diagnóstico. Cuando digo antiguamente, digo hace unos 10 años, quizá 15. Pero pues aquellos que no manejen esta patología y cuando ustedes vayan a la medicatura rural probablemente se vayan a encontrar con esto. Entonces no quisiera que ustedes vuelvan a las estadísticas antiguas que el diagnóstico recién se hacía a la tercera o cuarta semana. Entonces lo de evolutiva se refiere bastante a eso, es decir, se demoraban en el diagnóstico a tal punto que repercutía en las características del síndrome. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay como enfermedad? Se crecen las fibras musculares y, o sea, se engordan, porque hipertrofia es engordarse las fibras y aumentan el número de fibras del canal pilórico. Si yo dibujo aquí un estómago, acá en este sitio tendríamos el cardias y aquí tendríamos el píloro. Entonces dice, es una enfermedad evolutiva en la que va creciendo el músculo pilórico hasta que llega a obstruirse. ¿Ya? Entonces, esa es la evolución. Por lo tanto, tanto los signos y síntomas que sería el síndrome pilórico no son agudos. El dolor, como en el caso del abdomen agudo, el dolor es agudo,
¿Sí? Acá probablemente no tengan dolor, pero por ejemplo, lo que sí tienen son vómitos. Entonces, el vómito puede ser al principio una vez por día, ¿sí? Pero en 2 o 3 días, de pronto ya va a ser 2 o 3 veces en el día. Y llega un momento que al crecer tanto esto, ya todo lo que come el niño ya no pasa nada. Incluso, fíjense en cómo es la cosa, la mamita se acostumbra, como el niño vomita, se acostumbra a que no le ensucie la casa y ya tiene hasta la lavacara en la que va a juntar el vómito. Entonces la madre nos llega a decir en algún momento, doctor, y lo raro es que está vomitando más de lo que le doy de comer. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo es eso? Sí, mire, yo ya lo junto para que no me ensucie la casa, lo junto en una lavacara y yo le he dado 80 centímetros en un biberón, ¿sí? Y resulta de que el niño me vomita 100 o 120, lo que nos hace pensar que ni siquiera el líquido, el ácido clorhídrico, el líquido propio del estómago pasa. Entonces aquí le hemos dado 80 más 20 de líquido, la madre dice está vomitando 100. Pero eso ya es al final de la etapa. Repito, y esto se veía cuando nos demorábamos en el diagnóstico y teníamos 3, 4 semanas sin diagnóstico, ¿no? ¿Okay? Entonces ya vamos a ver un poquito mejor, pero las palabras que he subrayado es para que retengamos. ¿Por qué le llaman evolutiva? Porque no es de la noche a la mañana, va creciendo y va engordando en la musculatura pilórica, y eso hace que el síndrome pilórico, que lo principal de esto es el vómito en el síndrome pilórico. Acuérdense que son signos y síntomas. El vómito puede ser signo y puede ser síntoma. Pero aparte de eso, al no pasar nada, ¿qué es lo que va a haber? El niño entra en una deshidratación, pero también entra en una desnutrición. Entonces ahí usted ya tiene otras características del síndrome pilórico, porque es la reunión de signos y síntomas. ¿Sí? Entonces, vómito con deshidratación, desnutrición, pues es sinónimo, sobre todo este vómito progresivo. Un vómito que al principio es una vez por día y después ya va aumentando hasta que llega un punto en que vomita todo lo que le demos. El niño, obviamente, después de mandarse esos vómitos, siempre va a estar hambriento. Y la madre inicialmente cree que lo que está pasando es que le falta más comida, ¿no? Entonces, a veces empezamos dándole 50 centímetros de leche, pero como el niño vomitó y está bien hambriento, la madre dice, le voy nomás a dar 60. Y así es donde va creciendo este estómago, va creciendo, y como será lógico, después de un tiempo veremos en los estudios, veremos un estómago grande, ¿sí? Porque le vamos haciendo crecer. Por eso también es progresivo, ¿sí? Entonces, repito, ¿por qué la madre dice, uy, se quedó con hambre y como vomitó, le voy nomás a poner un poquito más? Y a veces ese poquito más no es, pues 10 más o 20 más. A veces dicen, le estoy dando 60, le voy a dar 120, con un alto riesgo de que ese niño vaya a vomitar y se le vaya a ir a los pulmones, vaya a tener una broncoaspiración. Bien, cuando hablamos de la incidencia, nos dicen, hasta ahora eso realmente no se ha modificado, en general a nivel mundial se dice que es 3 de cada 1000 nacidos vivos. Entonces ustedes dirán, bueno, yo como no me voy a hacer pediatra, no importa, pero sí le puedo asegurar que se haga o no pediatra, en algún momento de su vida, sí va a terminar viendo 1000 niños, 1000 recién nacidos. Entonces sí va a lograr haber un niño con este síndrome pilórico. Y aunque usted no sea la obligación de hacer usted el diagnóstico, por lo menos va a sugerir, porque va a decir, en mi pregrado aprendí que un vómito en chorro y en proyectil, porque ahí van las otras características, vómito en chorro o en proyectil, y ya vamos a ver unos videos al respecto, en chorro y progresivo, con un niño en deshidratación y desnutrición, vea, piense en un síndrome pilórico, no piense más, no piense más, y pase más bien a ratificar eso. Ok, bien,
¿Cuál es la relación hombre-mujer? Le ganamos los hombres. 4 hombres contra una mujer. Y otra característica en cuanto a la incidencia es que siempre está en un primogénito. Si quieren una característica más, en la familia donde ha habido un problema pilórico también. O sea, por eso se piensa que puede ser hereditario. Hereditario. ¿Ya? Entonces ahí hay características de esto, ¿no? Pero, en definitiva, lo que hay que hacer notar es que un varoncito es el más frecuente y mejor todavía si es primogénito, o sea, si es el primer niño, ¿ya? Que comienza a vomitar. Pero no es el vómito lo que te chorrea cuando a veces le damos más o cuando no le hemos sacado bien los gases y que te chorrea y que te puede llegar a ensuciar tu hombro cuando le estás sacando los gasecitos. Esto es un vómito en chorro o en proyectil que va a más de 1 metro, más de 100 centímetros de distancia. Desde que el niño vomita, lanza a más de 1 metro de distancia. Entonces usted tiene que, ese vómito, usted le tiene que llamar la atención. Si no le llama la atención, bueno, ¿qué entonces qué es lo que le puede llamar la atención a usted? Un niño que vomita con esa fuerza hacia más de 1 metro de distancia, ese niño hay que pensar en 2 cosas. O es el síndrome pilórico o hay una hemorragia intracerebral, que ya vamos a hablar un poquito también de eso. Ok. Entonces, aquí solamente es una de las diapositivas que ustedes me mandan, entonces yo voy mejorando nuestras diapositivas para que ustedes entiendan mejor la cosa. Y esto es para ubicar al píloro en la línea media. Entonces, cuando nosotros hacemos una línea, esta línea justo cae en la mitad. Ahí está el píloro, ¿sí? Y cuando hacemos un corte longitudinal, este es el píloro. Aquí está la musculatura. La musculatura que es propia del estómago, que a nivel del cardias y a nivel de, si aquí tenemos el cardias, a nivel del cardias y a nivel del píloro, se aumenta las capas, y ahí en el píloro tenemos, al igual que en el cardias, tenemos 3 capas. La externa longitudinal, la interna circular y la interna de vuelta longitudinal. O sea, si yo hago un corte transversal, tenemos de esta manera la mucosa, pero las fibras longitudinales de un corte transversal estarían pues aquí las fibras. ¿Sí? En corte transversal tendríamos las fibras medias y luego de vuelta las fibras hacia acá. O sea, 3 hileras de fibras. ¿Sí? Entonces, como dice que hay una hiperplasia e hipertrofia de la musculatura pilórica, esto es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es la función del píloro? ¿Cuál es la función del cardias? ¿Sí? El píloro, al igual que el cardias, son compuertas, en el caso del cardias, para impedir que el alimento se regrese. ¿Sí? En el caso del cardias. Y en el caso del píloro, esta compuerta está cerrada para que los líquidos propios del estómago, principalmente el ácido clorhídrico, hagan su primera digestión. Es decir, pasen al duodeno el alimento ya con su primera digestión, a tener su segunda digestión en el duodeno. Y cuando ya rebasa el ángulo de Trace, estamos hablando del DI1, ya va a pasar lo que conocemos como el quimo o el jugo nutricional para comenzar a absorberse acorde a las necesidades y acorde a los segmentos que haya, dejando para el hilio terminal la absorción sobre todo de vitaminas del complejo B1, B6, B12. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el estómago? En el estómago va a tener el ataque del HCl, del ácido clorhídrico. Y si bien el estómago tiene un pH ácido, cuando hago de pH de ácido, estamos hablando de un pH de 3, en el mejor de los casos tal vez 3,5. ¿Sí? Ese es el pH del ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, que no le quema al estómago porque tiene moco protector. ¿Ya?
Entonces, al llegar el alimento, este pH comienza a subir. Y eso hace que después de ciertos tiempos, en realidad 2 a 3 horas, se capte esa acidez, que ya no es tan ácido, sino más bien está tendiendo a ser alcalino. Eso por fibras nerviosas, ¿sí? Por fibras nerviosas vayan al cerebro y manden la respuesta hacia el píloro para que entre en relajación y la compuerta se abra. Ese es el mecanismo fisiológico, entendido así, haciendo un pequeño resumen, ¿sí? El cambio de acidez, de ácido, a un pH alcalino hace que se abra la compuerta. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez cuando van ustedes a una fiesta, a un asado, por ejemplo, ¿sí? Y se pegan todo el asado y se llenaron. Cuando se llenan, ya le doy la palabra, cuando se llenan del asado, resulta de que no logramos subir el pH porque le hemos llenado el estómago de bastante y el ácido que hemos secretado, que hemos estado acostumbrados a secretar, no es tanto para revertir. Entonces, el píloro no se abre. Y entonces, más de una vez decimos, porque después de haber comido después de 6 horas, ya toca, por ejemplo, la merienda, la cena, ¿no es cierto? Y entonces usted dice, no, porque estoy llenito, yo lo siento la comida acá. Y por ahí sale alguien y dice, tómese un Alka-Seltzer. Y por ahí sale la vuelta y dice, no, no, mejor que el Alka-Seltzer es bicarbonato con limoncito, es una limonadita con el bicarbonato. Si ustedes agarran la fórmula del Alka-Seltzer, les voy a dar como tarea, vayan a averiguar la fórmula del Alka-Seltzer, es bicarbonato. ¿Y qué es lo que hace el bicarbonato? Ayudar a subir el pH. Le engañamos de esa manera al estómago, que no ha sido vaciado porque el pH no hemos logrado llegar a la alcalinidad, le engañamos y ahí sí abre la compuerta. Y claro, el problema será más abajo, será muchos gases, etcétera. Pero usted para entonces ya está más tranquilo, ¿no? Esa noche probablemente no coma porque está lleno y usted ha pedido un Alka-Seltzer, una sal de Andrews o el bicarbonato. Entonces, esas son las explicaciones. Por eso cuando usted pide un Alka-Seltzer, es porque usted está lleno, ¿sí? Y no se tome Alka-Seltzer cuando no ocurre eso. Entonces, porque usted estaría poniendo en alcalinidad a su estómago y estaría usted teniendo poco ácido clorhídrico, y si usted más luego necesita comer, no va a tener ácido para hacer esa digestión. Entonces, hay que pensar, a ver, comí demasiado, va a tomar un Alka-Seltzer, perfecto. ¿Pero por qué? Porque siento llenura del estómago. ¿Y qué me va a hacer el Alka-Seltzer? Me va a cambiar el pH, se va a mandar la información y se va a abrir la compuerta llamada píloro. ¿Sí? A ver, había una manito levantada. Sí, Doc, era yo. ¿Qué dijo del ácido, Doc? No le entendí muy bien. El ácido que se produce en el estómago, ¿sí? El ácido clorhídrico tiene un pH de 3, en el mejor de los casos 3,5. Es un pH ácido. Aquí está el pH en el estómago. Y este pH ácido hace que se mantenga cerrado el píloro. Cuando usted come, ¿no? Cuando usted se sirve la comida, este pH va a variar y va a comenzar a subir. Probablemente llegue al 7, pero eso ya son indicaciones para que al cerebro le mandemos la indicación y luego el cerebro manda la indicación que se relaje las fibras. Entonces, como ustedes saben, en el intestino funcionan 2 neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. Adrenalina simpático y noradrenalina el parasimpático. La adrenalina produce estrés, produce contracción. La noradrenalina produce relajación. ¿Sí? Entonces, usted de esa manera le engaña al estómago tomando o comiendo para que se abra el píloro. ¿Sí? No sé si con esa aclaración ya se entendió mejor. ¿O cuál era la pregunta? Sí, Doc, justamente era eso. Muchas gracias, Doc. Ya, entonces, ojo que esto que yo estoy diciendo no es ninguna cosa
ninguna cosa que... Pero no es analizada de esa manera. Tal vez en algún momento a usted le hablen de la acidez del estómago, pero estos detalles no le dicen. Por eso es lo que usted tiene que tomarse una sal de Andrews o un Alka-Seltzer, ¿no? Cuando está lleno, porque no hemos logrado revertir el pH ácido. Muy bien, entonces, sigamos con la explicación. Entonces, les decía un poquito antes que la localización del píloro está prácticamente en la línea media. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque ya vamos a hablar que el estudio ideal para la hipertrofia pilórica es una ecografía. Entonces, les va a tocar en algún momento mandar a alguien y resulta de que ese radiólogo recién graduado no ha visto la cantidad de píloro suficiente. Capaz que vio uno y no vio nada más. Entonces, ustedes pueden guiarle y pueden con el traductor decir, a ver, doctor, tenga la bondad, ¿dónde está el hígado? El hígado sí, ellos sí han visto. Entonces, ahí ustedes dicen, a ver, en la línea media, póngase en la línea media y claro, todavía veo ahí hígado. Ahora va a bajarse, va a bajar y cuando baja, ya está en el píloro y va a encontrar el píloro. Una forma de llegar al píloro con ecógrafo. La otra es que ustedes bajen y vean la vesícula. Y de la vesícula se vaya un poquito a la derecha y un poquito para abajo y ahí está el píloro. Entonces ahí dicen, wow, sí, ahí estaba. Entonces sí. Les digo para los radiólogos recién jovencitos, ¿no? Recién graduados, porque como es de 1 a 3 en cada 1000 nacidos, en el posgrado, si no ha pasado por el Baca Ortiz, un radiólogo aprendiendo ecografía, probablemente no ha podido ver píloros. Y entonces se va a quedar solo con la teoría. Pero cuando usted ya sabe, se vea, yo aprendí que agarre el traductor, enséñeme el hígado, ahora póngase con traductor en la línea media, sigue viendo hígado, ahora va a bajarse despacio, ahí debe estar el píloro. Y ahí está el píloro. ¿Ok? Ya. Sigamos entonces. ¿Cuál es la etiología de este famoso síndrome pilórico? Nos dice, hasta ahora, nadie ha demostrado lo contrario, que es por muchas cosas, multifactorial. Entonces, una de las cosas es que dicen que hay plexos inmaduros o degenerados, ¿sí? O sea, plexos no adecuados que hacen esa inervación poquito descompuesta, o sea, no son plexos bien conformados. También dice, es el exceso de la concentración de gastrina. ¿Qué es lo que hace la gastrina de la leche, en general de las leches? ¿Qué pH tiene una leche? La leche tiene un pH de 7 más o menos. Entonces, el exceso de esto también de alguna manera estaría estimulando a que se abra el píloro, ¿sí? Pero si ese estímulo es demasiado, estaría produciendo la hipertrofia y la hiperplasia. Así más o menos está la explicación, ¿sí? Le hacen trabajar más. Usted va al gimnasio y en vez de tomar unas 2 sesiones por semana, usted toma una sesión diaria, los 7 días de la semana. Entonces, prontamente va a ser buen músculo. Entonces, acá la concentración de la leche materna, sobre todo, de la gastrina, leche materna, puede producir la hipertrofia e hiperplasia. Pero entonces ustedes dirán, entonces mejor no le demos leche materna. No, es que no en todos. Es más, hablamos de 1 a 3 cada 1000 recién nacidos. O sea, el resto, ¿sí? Los 997 son normales y son súper normales porque está recibiendo leche materna. ¿Ok? Bueno, la interacción entre la gastrina y la secretina. La secretina es otra enzima que está producida por las células del estómago. Que me rían hacer un poquito más o menos eso también. Incrementan la hiperplasia e hipertrofia. Se dice que hay una relación con un gen dominante. Gen dominante, por eso es que había yo mencionado que una de las características es que si en una familia ha tenido un problema pilórico, probablemente también tengan algún niño en esa familia con problema pilórico. En todo caso, este gen dominante es sobre una base que tenga lo otro, ¿no? O sea,
sobre una base multifactorial. Incluso se ha asociado factores relacionados al cromosoma X. Y eso quizás sea la explicación de por qué predomina en el varón. ¿Qué significa? Significa que si usted es una nena, usted tiene XX, pero uno de los X se encuentra bloqueado y solo el otro X funciona. Entonces, diríamos que están como en empate y eso no es suficiente para producir un problema pilórico, aunque sí hay niñas también. De hecho, las fotografías que le voy a, las ecografías y todo lo que le voy a presentar es justo de niñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un varón? El varón es XY. Y el Y no estarían bloqueando al X. Entonces, eso estarían explicando, más o menos, que estamos con factores ligados al cromosoma X. Y por eso explicarían un poquito la relación 4:1 hombre-mujer. ¿Ya? Esa es un poco la explicación que yo tendría que decirle. Para que no me pregunten, ¿y por qué más en el hombre? ¿Y por qué? Entonces, por eso, ¿no? Y también ahí han medido la cantidad de glucuroniltransferasa, otra enzima del aparato digestivo, y cuando falta esto, también se dice que desarrollan la hipertrofia e hiperplasia pilórica, llegando a dar el síndrome pilórico. En definitiva, resumiendo, se dice que es multifactorial, como ustedes están viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Entonces, no podemos atribuirle a una sola cosa, es a algunas cosas. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico, porque si ustedes se dan cuenta, si ya en el útero materno hay una nena, ya debe estar funcionando este cromosoma X, ¿no? Lo mismo que las enzimas. Lo único que faltaría es un poco la leche, porque todavía no nace y no le está dando leche, ¿ya? Entonces, esa puede ser, pero ya puede una niña tener, dentro del útero materno, ya puede tener polihidramnios. Polihidramnios. O sea, mucho líquido amniótico. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver un poquito. Esto nos sirve para aprender algunas otras cositas. A ver. La cantidad de líquido amniótico en el útero materno, en el útero gestante, la cantidad de líquido amniótico, es un balance entre lo que produce el niño y la madre, ¿no? El amnios, las membranas, y lo que produce el niño. ¿El niño con qué aporta? Con el pis, con la orina. El niño se orina, comienza a funcionar su sistema urinario y se orina. ¿Sí? Bueno, una orina, imagínense, de un feto, es una orina aséptica, o sea, espectacular, no hay, como no ha comido carne, no ha comido nada, es una orina líquida prácticamente, ¿no? Y va a ser un balance entre lo que el niño orina y entre lo que el niño ingiere, porque ya está haciendo funcionar su intestino. Incluso el líquido amniótico está metiéndose al árbol bronquial. El líquido, como no hay aire, el líquido está abriendo los bronquios, ¿sí? Y tragando líquido. Entonces, si digo que es un balance, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una obstrucción, si el niño no deglute? Si hay una obstrucción, como sería en el caso de una atresia, que veremos las siguientes clases, o como esta, que ya comienza a tener un problema de no dejar pasar el líquido va a aumentar. Si hay un problema en el intestino, en cualquier parte del intestino, que también vamos a ver eso en las siguientes clases, se llama atresias cuando no se ha hecho todo el intestino, entonces el segmento no se ha formado, eso se llama atresia, incrementa el líquido amniótico. ¿Sí? En cambio, la falta de líquido, que se llama oligoamnios, es cuando el niño no orina. Y ustedes dirán, ¿y cuándo ocurre? Cuando no hay riñones, se llama agenesia renal, o cuando hay obstrucciones en la vía urinaria. Y la que más grave produce esto es la valva de uretra posterior. Es decir, a nivel de la salida, entre la vejiga y la uretra hay un esfínter. Ahí se produce una valvulita.
que no deja que salga la orina. Entonces se va a llenar la vejiga, se va a llenar los uréteres y por rebosamiento ya no va a filtrar y el niño no va a producir orina. Por lo tanto, miren qué importancia en esto que les acabo de decir. Cuando ustedes hacen un control a una madre, ¿sí? La cantidad de líquido amniótico tiene que estar en un balance adecuado. Cuando hay oligoamnios, usted tiene que pensar que ese niño tiene un problema renal. Y usted dice, ¿y cómo me doy cuenta? Facilito. Si al momento del parto y esas membranas amnióticas no han sido rotas y nace el niño y no ha salido líquido, ha salido muy poco, la madre mismo te dice, yo di parto en seco, dice. Porque de alguna manera el líquido lo que va haciendo es limpiando el canal del parto y lubricando el canal del parto para que el niño pueda resbalar tranquilamente. ¿Sí? Luego, el cebito que tiene, que se llama vernis caseoso, también sirve de lubricante para que el niño salga por el canal del parto. ¿Sí? En cambio, también habrá madres que dicen, uy, yo sí, cuando di a luz, le bañé al doctorcito, a la doctorita. Y en verdad es así, que cuando uno está teniendo partos, usted se sienta ya para que la señora diga, puje, puje. Y en eso sale el niño y atrás de eso sale una cantidad de líquido que le moja a usted. Más de una vez nosotros nos hemos tenido que ir a cambiar ropa. Consejo, lleven 2 ternitos de cirugía para que uno lo tengan en su armario, porque puede ser que nos terminen bañando. Entonces uno tiene que analizar. Y el pediatra, neonatólogo, que puede ser su compañero, porque nosotros estamos haciendo la rotación, hablando de la maternidad donde a ustedes les va a tocar rotar, ¿no? Mientras un grupo está rotando por ginecobstetricia, otro grupo está rotando por pediatría. Entonces, su compañero va a ser el pediatra que va a recibir el niño, y usted que está de ginecobstetra, usted va a hacer el parto. Entonces, el pediatra viene un ratito antes y comienza a hacer la historia clínica materna neonatal. Y aparte de preguntar la edad y todo, entonces queda puntos para el líquido amniótico, incluso para la placenta. Y te va a venir a preguntar, oye, ¿y la placenta cómo estaba? ¿Salió íntegra? ¿Tenía algún problema? ¿La placenta era una placenta pequeña, grande? ¿Cómo era la placenta? ¿Qué cantidad de líquido? Y casi eso ni pregunta, porque el mío va a poner, ya va, en el primer parto no va a saber si es poquito o mucho, pero cuando ya termine ese día en la maternidad Isidro Ayora, al final de la jornada ya sabe, ya dice, esto es poco líquido, esto es bastante, y esto es bastantísimo. En ese bastantísimo, tiene que pensar que hay un problema intestinal. Tal vez un píloro, ¿no es cierto? O una atresia. Y en aquel que dice, porque puede quedar la duda, vino la señora y ya perdió líquido, venía perdiendo y por eso no hubo líquido. Pero si la madre dice, no perdí nada, yo vine, doctorcito, por las contracciones. Y cuando recibe el niño y sale una tonterita de líquido, usted tiene que pensar que hay un problema renal. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Está claro esta parte? Tal vez nunca más le vuelvan a decir, ¿no? Entonces, de esta manera les estoy preparando para todo lo que les viene a continuación. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí está. Si usted hace una ecografía, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que recomiendan en un país civilizado y donde tengamos bien las cosas? Se recomienda durante el embarazo al menos 3 ecografías. Eso es lo que se recomienda. Una para diagnosticar tempranamente alguna malformación que se debería hacer a las 3, digamos, alrededor de las 9 a 12 semanas. Estamos hablando de más o menos del tercer al cuarto mes. ¿Sí? Otra en el trayecto, que sería a las 20 semanas, y en la cual ya usted puede incluso diagnosticar el sexo. ¿Sí? Y por último, una ecografía ya cerca de nacer, para saber dónde mismo está la placenta, cómo está el niño, si está de cabeza porque el niño se da vuelta alrededor de las 30 semanas. Entonces, si usted hace una ecografía a las 32 semanas y sigue
de la cabeza hacia arriba, usted tendría que pensar que ese niño ya no se va a dar la vuelta. Usted dice, ¿y cómo se da la vuelta? ¿Cómo es eso? Por una cuestión de ubicación. El niño está dándose la vuelta. Está dándose sus carpados, todo se está dando. Pero mientras el útero arriba sea más grande y abajo más pequeño, él hace sus piruetas, ¿no? Pero y al principio, como la cabeza es más grandota, se mueve y está la cabeza arriba. Pero llega un punto en que la cabeza sigue siendo grande, pero el cuerpo crece más, y en una de esas vueltas ya se quedó hacia abajo, porque le resulta más cómodo, porque la colita, las piernitas, todo está más grande, entonces encuentra una cavidad mayor y ya no se regresa de vuelta. Entonces, esa es un poquito la evolución. El niño se está dando la vuelta, se está dando unos carpados, como yo decía, ¿no? Pero llega un punto en que se quedó y abajo. Entonces, ¿eso cuando lo detecta usted? Al final, pues. Sí es cierto que usted puede hacer examen físico y usted va a aprender a hacer eso. De hecho, en el 8º semestre ya debe haber aprendido eso. Ahora que estamos en pandemia, no sé, pero usted tiene las maniobras de Leopold para saber la ubicación, la cabeza y todo lo demás, ¿cierto? Ya, de lo que me acuerdo, vean, porque yo no soy ginecobstetra, como ustedes saben, pero ahí uno sabe. Pero cuando te queda duda, pues, de pronto, ecografía. Y la ecografía también a veces a esa altura nos sirve para ver cómo está la placenta, si es única, y cómo está en definitiva. Incluso uno puede guiarse en la cantidad de líquido amniótico, como había explicado hace un rato, ¿sí? Entonces, mínimo 3. Pero hay gentecita que no tiene ni un solo control, pues. Ese es nuestro pueblo. Ni un control, peor una ecografía. Peor una ecografía. Entonces, en ese caso, a veces es toda una sorpresa de que el niño está viniendo de pies, ¿sí? Yo siempre comento que en mis 2 semanas que pasé por sala de partos, en total con centro obstétrico quirúrgico 3 semanas, tuve un récord, porque nosotros íbamos concurso con los compañeros. ¿Quién atiende más partos? Entonces yo atendí 60 partos, ¿sí? Atendí un gemelar y atendí un niño en pelviano, o sea, que nació de cola. Entonces, yo puedo decir que tengo una muy buena experiencia y, como siempre decía, si a mí me preguntan, cuando usted sale de médico, ¿qué especialidad es usted? Yo soy ginecobstetra pediatra. Pero en mi caso, como yo practicaba por otro lado y ya operé en otro hospital, yo sí puedo decir que también sería cirujano. ¿Qué dice el título? ¿Qué decía nuestro título? Porque ahora el título de ustedes no dice eso. Dice doctor en medicina y cirugía. O sea, en mi caso, hacía honor a eso, doctor en medicina y cirugía. Título que a mí me sirvió para hacer la especialidad en Argentina. Porque si solo decía doctor en medicina, yo tendría que haber hecho primero cirugía general para pasar a hacer cirugía pediátrica. Pero como decía, doctor en medicina y cirugía, pasé a hacer cirugía pediátrica. Pero previo a que yo haga pediatría, porque decían, es que pediatría no dice acá, dice doctor en medicina. Entonces, pediatría usted no ha de haber visto niño. Digo, pero si yo me gradué como ginecobstetra y pediatra. La población que yo atendí en el centro de salud eran de los 60 pacientes que atendía diariamente, 50 eran niños, 9 eran madres embarazadas y había uno que era algún caso clínico. Esa es la estadística que ustedes van a manejar. Entonces uno sale ginecobstetra pediatra. Ah, pero tienes que hacerla pediatra. Listo, me hicieron hacer. A los 6 meses se dieron cuenta que yo sabía pediatría. Dijeron, sí, sí, listo. Y como están estando cirujano, residente en cirugía, pasa nomás ya a hacer. Pero 6 meses. Que luego esos 6 meses a mí me sirvió de mucho, porque mis jefes me mandaron a trabajar en las clínicas, pagando, ¿no? Ganando dinerito. ¿Cuánto te pagaban por una guardia de pediatría? De $200 a $250. Y ustedes dirán, un poquito. Acá estábamos en sucres. El sueldo básico está en $20. El presidente de la República ganaba $500. Y yo le igualaba al presidente de la República del Ecuador con 2 guardias. Porque me pagaban 250. Entonces, saquen la relación.
Claro que no hay relación. Si uno era cuidadoso con el dinerito, mandaba a Ecuador. Cómprenme esto, compren esto. ¿No? Vengan a visitarte. Tenga acá están los pasajes. Así. O sea, épocas muy lindas, ¿no? Que a hoy por hoy no creo que estén más o menos así. Más que nada porque nosotros ahora tenemos el dólar. En Argentina estaban con el peso, pero luego estuvieron con la convertibilidad. No era el dólar, pero era esa equivalencia. Entonces usted lo que hacía, iba al banco, decía, no me dé pesos, deme dólares, y era dólares, en los que se podía mandar. Bueno, eso ya es otro cuento, otra historia, pero esa es. Entonces, me tocó hacer eso. Y, repito, ¿cómo será la cantidad de cosas que uno aprende? Que solamente 6 meses. Y me tomaron examen. O sea, no es que por mi carita, porque ni guapo soy, ¿no? Ni por mi carita dice, pase nomás. No, 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 no. Apruebe pediatría, pero aprobé pediatría. Entonces, uno de los enojos que yo tuve al inicio era, ¿cómo? Yo vine a hacer cirugía pediátrica y ustedes me mandan a hacer pediatría. Y me dijeron, ¿y eso? Porque ya vienes haciendo cirugía, ¿no? ¿Sí? Por el título. Pero en el caso mío, sí venía haciendo cirugía. Estaba ayudando casi durante un año las cirugías de Clínica Internacional. Entonces puse a punto todo, ¿no? Entonces imagínense, lo aprendido en el pregrado por mi cuenta, no por la universidad, por mi cuenta, más la práctica privada ayudando a todas las cirugías de Clínica Internacional, cuando la clínica era recién inauguradita, ¿no? Ok, entonces, esto también lo que les cuento no es solamente para hacerme creer mucho ni nada, sino que se puede hacer. Todos los tiempos algo se puede hacer. Muy bien, entonces, si yo hago una ecografía intraútero, que la veremos un poco mejor cuando hablemos de atresias, el diagnóstico debería hacerse intraútero de todo lo que corresponde al bebé. Todo lo que corresponde al bebé debería hacerse con ecografía intraútero. Para eso servirían los controles. Desgraciadamente, en el tema privado, la ecografía es marketing. Si usted ha visto que los ginecobstetras casi todos tienen ecógrafo, pero no ven el bebé, ven lo que a ellos les interesa, la placenta, si es feto único, si es doble, cantidad de líquido, hasta ahí nomás, pero no ven nada más. Lo que les interesa, maduración, para correlacionar con una fecha última de menstruación, pero no ven al feto como tal, ¿sí? Ustedes dirán, y aunque lo viera, ¿no hay acá cirugía intraútero? Sí, pero por lo menos le daría chance, si hago una ecografía en el oriente, decir, no, acá no conviene que nazca, váyase a Quito y váyase nomás a la maternidad, que ahí tienen los mejores especialistas. O por lo menos decir, usted tiene familia en Quito, vaya a vivir en Quito el último mesito, porque yo estoy viendo acá algo raro. Por lo menos eso. Ya me van a escuchar un poquito mejor cuando hablemos de atresias, ¿no? Pero ese es un poco. Entonces, ha hecho la ecografía, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar lo que vamos a pedir cuando ya tengamos la sospecha de píloro, pero esto es intraútero, un útero, un estómago grande y bastante ocupado. Y obviamente, líquido amniótico, menos cantidad. Eso vas a ver en un píloro. Entonces, es lo que dice. Mediante ecografía prenatal se ha detectado que ya hay dilatación gástrica, que hay polidramnios. Sin embargo, es raro que sea sintomático al nacimiento. Nace el niño con esa sospecha, pero el niño va a desarrollar el problema pilórico a partir más o menos de la segunda semana. La primera semana está todo bien, todo lindo, ¿sí? Y luego va a comenzar a vomitar. Entonces viene el cuadro clínico. Vómitos en chorro o en proyectil. Apenas come, postprandial precoz. Nunca bilioso. Esta es una de las características. Nunca bilioso. ¿Por qué? Porque la obstrucción es en el píloro. Si usted tiene un vómito bilioso, descarte píloros. Hay una obstrucción más abajo. Nunca bilioso. No se olviden, nunca bilioso. Puede ser borráceo o porráceo. Ya vamos a explicar qué se trata esto. Por gastritis o esofagitis asociada. ¿Sí? Bien, entonces,
Esas son las características del vómito. Hay preguntas durante los exámenes que tomamos. Diga las características del vómito. Y vean, yo he descrito 3 de las 4 o más que hay. Y son las básicas. Son las que usted tiene que poner. ¿Cuáles son las características del vómito de un síndrome pilúrico? Vómito en chorro o en proyectil. ¿Sí? No bilioso y postprandial precoz. Vean, 3 cositas. Y ustedes dirán, pero doctor, yo sí puse las 2, solo me faltó no bilioso. No, para que se entienda bien, porque si no después dicen, es que verá, yo si quiere le presento la grabación donde usted está diciendo de esta manera. No es así, no es así. ¿Sí? Entonces, 3 cositas. Pregunta de examen, como aquella pregunta de, ¿cuál es el dolor? ¿Cómo es el dolor de una apendicitis? Y todavía hay gente que cree que es cólico, continuo en aumento. Entonces, recalco, machaco, pero si ya quieren jalarse una pregunta, bueno, está bien, es una pregunta. Pero lo triste es que van y cuando tienen un paciente quieren tener el dolor cólico. No es así, pues. Entonces, vómito en chorro o en proyectil, no bilioso y postprandial precoz. No se olvide, 3 cosas que tiene un vómito. Estoy repitiendo algunas veces, porque hay muchas personas que, bueno, están ahí dando vueltas, hora del almuerzo, están comiendo todo, pero cuando yo digo, copien esto, vea, suspendan lo que sea y copia. Con que se aprenda eso, yo me doy por satisfecho, porque es lo que no tiene que olvidarse. Vómito en chorro o en proyectil. Diarrea en jalea de grosellas o jalea de frutillas. Imaginado. ¿Me entiende? Entonces, tiene que ser esas cosas puntuales, puntuales. ¿Ok? Ya. Entonces, tienes así. Claro, si el niño ha estado vomitando cada vez que come porque dice postprandial precoz, eso significa todas las cosas que ha comido, todo va a vomitar enseguida. No tiene nada en el estómago. El niño va a estar entonces hambriento. Me faltaba explicar un poquito qué es esto de borracio o porracio, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros mezclamos sangre con ácido, quedan unas pintitas negras. Esto lo van a entender mejor aquellas personas, sobre todo en el campo, y si alguien tiene conexión con Colombia más todavía, porque con Colombia son los fabricantes del café, hay que reconocerlo. Solo tenemos buen café, sobre todo el lojano, pero el café de Colombia es internacionalmente, como decir los vinos de Chile, ¿no? ¿Ya? Entonces, me imagino, y en el campo ustedes no tienen pues los filtros que consigue en Supermaxi. Entonces usted tiene un buen café, lo tiene que moler y luego lo pone en una chuspa, que es una bolsita de tela, y por ahí pone agua hirviendo. Y lo que cae es un café espectacular, ¿sí? Repito, incluso el sabor a la bolsa capaz que le hace hasta más sabroso, ¿no? Pero ahora con los filtritos de Supermaxi, ¿sí? Usted puede hacer lo mismo, un café, así. Tal vez no tan rico como el de chuspa, pero bueno, eso es. Y de todas maneras, sobre todo en esta chuspa, no era tan hermético, ¿no? Entonces pasaba una que otra granitos de café. Y eso cuando tú tomabas el café, te queda en las paredes de la taza, te queda esos puntitos. A eso entonces se llama la borra del café o la porra del café, ¿ya? Y al menos en Argentina, siempre hay, como también es un crisol de razas, también están los gitanos o las gitanas que andan leyéndote la mano. Y como a la gente está solos y solas, ¿sí? Tomándose un cafecito, ¿sí? No un tintico. Cuidado, vayan a la Argentina y dicen, denme un tintico porque te van a dar una copa de vino tinto. Entonces usted tiene que darme un cafecito, deme un cappuccino, deme un expreso. ¿Ya? Y le dan en unos vasitos chiquitos, porque acá estamos con una tazota, ¿no? Un vasito, ¿ya? Y te sirven, ¿no? Y te sirven a veces. Si quiere con facturas, ¿qué son las facturas? No, no es que le van a traer las cuentas, ¿no? Un rollo de facturas, ¿no? No. Las facturas son
las masitas finas, las tortitas, pero chiquitos. Tienes usted unos pancitos chiquitos, pero muy sabrosos. Entonces, con factura la de querer. Bueno, lo cierto es que usted, y ahí caen las gitanas, caen y dicen, te leo el pasado, el presente y el futuro. ¿Y en qué me puedes leer? La mano y la borra del café. Entonces, claro, si usted es amante de eso, que algunos sí lo hay, en Argentina incluso expresidentes se dejaban guiar por lo que decían las gitanas. Entonces tenían como en la antigüedad, tenían al brujo al que le aconsejaban, son consejeros. Acá en Argentina, por lo menos Menem tenía su bruja también, que le decía, no, haga esto, a ver, vamos a tirarle las cartas. Pues según las cartas hay que hacer la cosa. Hay muchos presidentes que se han dejado guiar con eso. No sé si los nuestros, pero seguro que sí, ¿no es cierto? Entonces dicen, te leo el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Con la borra del café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el niño ha estado vomitando y vomitando, hay sangraditos mínimos por el esófago que pasa con el HCl, le pasa quemando, ¿no? Y esos sangraditos se mezclan con el ácido y cuando usted vomita, en el recipiente que la madre lo recibió, termina botando, pero se queda también como que fuera el café en las paredes de la vasenilla, de la jarrita donde está, y entonces por eso decimos que es la borra o la porra de café. ¿Ya? Entonces ahí uno dice una cuarta categoría o una cuarta característica de este vómito borráceo o porráceo, por gastritis o esofagitis asociada. Entonces, vómito en chorro, una cosa, postprandial precoz, dos cosas, nunca bilioso, tres cosas, borráceo o porráceo, cuatro cosas. Que cuando yo le pido ponga las caritas del vómito, vea, le acepto tres de las cuatro y le pongo todo bien. Pero la que siempre deben poner es el vómito en chorro o en proyectil. ¿Ya? El bebé va a estar hambriento, ¿sí? Los síntomas, ya me escucharon decir que no es al recién nacido, aunque ya comienza a ver ecográficamente, empieza desde la segunda o tercera semana postnatal. Antes de eso es dudoso y después de la tercera semana también es dudoso, pero no se descarta. Ya vamos a explicar. De hecho, tengo un paciente que se diagnosticó a los 2 meses, ¿no? Ok, bueno. Este niño, entonces, otra característica de este síndrome, va a haber deshidratación, va a haber desnutrición, y como no tiene nada para producir materia fecal, también no tiene materia fecal. Y el médico, la madre, atribuye, dice, y no hace popó, dice. Entonces hay una constipación. Pero es por falta de alimento, básicamente, ¿no? Entonces, vean, aquí hay otras características del síndrome pilórico. Y obviamente, si usted no ha hecho un diagnóstico temprano, el niño termina con alteración del medio interno y el niño termina casi muriéndose. Entonces entra en un estado de depresión, como el del imaginado, que era, pero es sensorio alternante, ¿no? O sea, entra en depresión por la liberación de sustancias que le duermen, pero también una vez que acaba ese efecto, se pone irritable porque está con el dolor de la obstrucción por la invaginación. En cambio, se duerme, no se despierta. Te mueves y no se despierta. Pero ya la cosa grave, porque cuando no es tan grave, él quiere estar comiendo y comiendo, comiendo y comiendo, y vomitando, comiendo y vomitando. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Porque a partir de ahí lo que vamos a ver son videos. Sí, ahí vemos videos. Entonces, más bien, no quiero continuar, no quiero que se pierda esta partecita. Prefiero dejarlo ahí. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, me quedaría solo con las personas que van a reclamar para ir revisando nota por nota. ¿Ok? Dejo de grabar y voy a dejar de compartir la pantalla.